Bien, ¿cómo está? ¿Cómo le va, profesora Yasmín Ramón Giacomo? En esta oportunidad, mi nombre es Marlon Maya, estudiante de Derecho en la Universidad de Yacambú, en esta importante asignatura que tenemos para la formación de nuestra carrera universitaria, como lo es el Derecho Tributario, y nos ha solicitado hacer esta breve exposición sobre lo que es el Derecho Tributario, su concepto, sus fuentes, y debemos comenzar con este concepto luego de hacer algunos análisis y algunas investigaciones al respecto. Derecho tributario en Venezuela, una definición sencilla. Derecho tributario es una disciplina que tiene por objeto el estudio, el ordenamiento jurídico, que regula el establecimiento y la aplicación de los tributos en cualquier nación. El derecho tributario no es más que, es la materia o es la rama del derecho público que regula y estudia el derecho, su aplicación y las obligaciones que tienen los agentes que intervienen en este caso. Luego de establecer ese concepto básico de lo que es derecho tributario, podemos señalar que las fuentes o el establecimiento de las disposiciones que rigen la materia para su origen, para su funcionamiento, pueden estar estructurados tal como lo establece el Código Orgánico Tributario en su artículo segundo, donde establece que dentro de la estructura o el fundamento para la aplicación del derecho tributario es necesario que tengamos en cuenta las disposiciones constitucionales. En primer lugar, la Constitución de la República es el ente regulador de la materia con sus bases, reitero, constitucionales para llevar adelante todo lo que es la aplicación de este derecho. Reitero, esto lo establece el artículo segundo del Código Orgánico Tributario. También está establecido allí cualquier tipo de tratados, convenios, acuerdos internacionales celebrados por el país ante cualquier nación, las leyes y los actos que con fuerza de ley, inclusive el mismo Ejecutivo Municipal, una vez pasado por el órgano regulador o controlador en este caso, como lo puede ser la Asamblea Nacional, establecen cualquier tipo de mecanismos aplicados también con las fuentes del derecho tributario, contratos relativos a la estabilidad jurídica de regímenes de tributos nacionales, estatales y municipales y las reglamentaciones de los mismos. Muy importante porque aquí hay que destacar que en el caso, la mena anterior, por favor, en el caso de los tributos que tienen que ver con el tema estatal y municipal, nos tenemos que ir a mecanismos legales tales como las ordenanzas. En el caso de los estados, inclusive podríamos mencionar, en el caso del estado de Barinas, yo resido aquí en el estado de Barinas, leyes como la ley de timbre fiscal que le permite al gobierno local, no central, reitero, al gobierno local, establecer una cantidad de tributos para de esta manera aplicar tasas e impuestos que le permitan realizar, ¿verdad?, trabajos de tipo social, porque no es menos cierto que la aplicación del derecho tributario y sus consecuencias simplemente se basan en que nosotros los venezolanos estamos obligados a formar parte del pago de estos tributos para que de esta manera nosotros contribuyamos con el gasto público nacional. Y un Estado responsable, decente, tiene que a su vez, tal como lo establece el 316 constitucional, establecer los mecanismos de recaudación, que los vamos a ver más adelante, para que de esta manera tengamos un mejor desarrollo y desenvolvimiento y de progresividad económica y de sostenibilidad en el país con obras de beneficio social que impacten directamente en la calidad de vida de cada uno de los venezolanos. Yo quiero destacar esto porque es muy importante, ya que hay muchas situaciones desde el punto de vista, hoy en día como está la situación país, con el tema de los tributos, sobre todo en el tema municipal, donde a través de las ordenanzas se reúnen las cámaras municipales, a veces obvian cuáles son los canales a seguir al respecto y se establecen tributos de corte municipal que afectan o lesionan inclusive en el patrimonio, que lo vamos a ver en parte de los principios que vamos, reitero, vamos a ver más adelante, y que de esta manera pues impactan el patrimonio del ciudadano. Dicho esto, vamos a entrar ahora en lo que son los principios del derecho tributario. Y entonces quiero destacar rápidamente, debo apoyarme rápidamente con la parte de la biografía o la investigación que hemos hecho. Se definen varios principios: un principio de legalidad, el principio de generalidad, hay un principio de capacidad económica o contributiva, el principio de progresividad, el principio de igualdad, el principio de justicia o equidad
y el principio de confiscatoriedad que está establecido también en la Constitución. El principio de legalidad, la creación del tributo como tal, la definición del hecho imponible, de la base imponible, la tarifa a aplicar, la alícuota, la tasa respectiva, ¿ok? Y aquellos que son los sujetos pasivos obligados para que de alguna manera, ¿ok? Y también se establecen todo lo que tiene que ver con las exoneraciones, con las exenciones de cualquier impuesto a aplicar. En este caso, pues el principio de legalidad le da la base constitucional de que su aplicación tiene carácter y cuerpo legítimo para su aplicación. Con eso me quiero referir. Contenido en la Constitución y reitero, en el segundo del Código Orgánico Tributario, para de esta manera esgrimir la parte legal o conformación que requiere desde el punto de vista de la estructura constitucional para la aplicación del derecho tributario como tal en el país. Un segundo principio de generalidad que nos invita a que toda persona en el país, cualquier ente, tiene la responsabilidad de participar en el pago de sus tributos. Este principio de generalidad aplica tanto a la parte estatal como a la parte privada, a la ciudadanía en general, y nadie escapa o está exento de su aplicación en este principio de generalidad. El tercer principio, que es el de la capacidad económica y o contributiva, se debe considerar la capacidad económica que pudiera tener en este caso el contribuyente, ¿verdad? Que se pudieran denominar según el Código Orgánico Tributario, en este caso como sujetos pasivos. Esto es importante porque el contribuyente le permite atender cuáles son sus necesidades y la capacidad o los compromisos económicos para que esa capacidad contributiva coadyuve o le dé para soportar el pago del tributo que le tenga en este caso según la actividad económica que ejerza asignado en ese momento. Un cuarto principio de progresividad, mi querida profesora, que va con que el contribuyente que más recaude o que más venda tiene mayor capacidad de pago. Eso es lo que se refiere en este caso, por darle un ejemplo simbólico del asunto, ¿verdad? El enriquecimiento obtenido, por ejemplo, el principio soporta la tarifa en materia de impuestos sobre la renta. Si yo más devengo en un año o en un ejercicio fiscal, pues evidentemente mi enriquecimiento ha sido mayor, pues tengo la obligatoriedad de pagar, en este caso, más impuestos. A eso se refiere el principio de progresividad. El quinto principio, el de igualdad, ¿verdad? Es que absolutamente todos en el país, en este caso, somos o tenemos la misma vinculación ante la ley. Es un principio de igualdad donde cada quien está sujeto y nadie por encima de la ley. Todos ante ella nos debemos y como tal debemos sujetarnos a su aplicación. Entiéndase, los sujetos pasivos, los sujetos, en este caso el Estado Nacional también, ¿ok? Las instituciones públicas, evidentemente el pasivo, en este caso la privada, el activo, reitero, el Estado, estamos sujetos o normatizados por el esquema jurídico y nadie está por encima de la ley. El principio de confiscatoriedad, un principio bastante importante que está en el 317 constitucional, que refiere, ¿verdad?, este principio a que el Estado, en este caso, evitemos los abusos excesivos con las cargas tributarias. Es decir, es la correspondencia de la aplicación de los tributos, las tasas, los impuestos, en la medida que haya una proporción adecuada del enriquecimiento, en este caso, del sujeto pasivo, y que el Estado no abuse o no exceda de la capacidad de ingreso económico que pudiera tener el contribuyente para de esta manera aplicarse sus impuestos respectivos. A esto se refiere ese principio de confiscatoriedad, repito, que es el 317, y es donde tiene que haber garantía por parte del Estado para no lesionar el patrimonio, los activos, el flujo de caja. Inclusive me permito explicarle que trabajo en una empresa en Venezuela donde inclusive en mi caso tengo una pequeña microempresa y en este caso soy contribuyente especial y ya lo vamos a ver en las clasificaciones de los mismos. Tenemos nosotros una comparecencia ante la ley de forma distinta porque tenemos que erogar tributos inclusive que están ahora por encima, me atrevo a decir, de la misma ley y que no se corresponden con este principio de confiscatoriedad, y le quiero pues resaltar al respecto.
En cuanto a lo que nos solicitó de la relación del derecho tributario con otras ramas del derecho, es un momento importante porque realmente, me permito decir, sí están conectadas el derecho tributario con ramas del derecho público, por ejemplo, con el derecho constitucional, está muy vinculada con el derecho administrativo, con el derecho internacional público, con el derecho penal, con el derecho laboral, con el derecho comercial o mercantil, con el derecho civil. Y es muy importante porque esas ramas del derecho tributario se interconectan para que dentro de lo que es el ordenamiento jurídico en la parte constitucional, el establecimiento de los tributos que corresponden inclusive a la misma Constitución, el Código Orgánico Tributario, que regulan esta materia, se hace necesario y la representación de la Constitución en esta parte del derecho constitucional. En cuanto al derecho administrativo, en esta rama del derecho público, ¿verdad? En esta parte del derecho administrativo pudiera decirse que el derecho trata de dirimir cualquier diferencia que pueda haber entre los agentes participantes en las actuaciones, en los actos, quiero decir, los agentes pasivos en este caso que pudieran tener una situación litigante con el Estado. Bueno, es el derecho administrativo el que se aplica acá para establecer las modalidades, las formas y las maneras de cómo coadyuvan para que entenderse a través de los tribunales, y él regula, el derecho administrativo, los canales para que la parte legal, en este caso pues el agente pasivo y el activo, sepan a qué atenerse desde el punto de vista constitucional y ordena en este caso en el país cómo aplicar cualquier diferencia que se pudiera establecer. El derecho internacional público está también muy ligado lo que es el tema tributario, con el tema hoy día de la globalización, con el tema hoy día de lo que es la tecnología y los avances. Es importante que todo tipo de acuerdos, tratados, reglamentos, resoluciones donde Venezuela pudiera estar adherido a convenios internacionales, la parte tributaria juega un papel fundamental para que el Estado ordene, ¿verdad? De esta manera, de qué manera podría celebrar algún tipo de contrato, concesiones, la construcción de megaestructuras en el país para sus mejoras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el derecho internacional público, pues también tiene connotación para aplicarse sobre el derecho tributario. En el derecho penal también guarda relación porque no solamente son actos pecuniarios, sanciones desde el punto de vista de lo que son, le pudiera decir, sanciones desde el punto de vista administrativo, multas, sanciones de ese tipo, y donde también puede cobrar vigencia lo que es acusaciones penales, porque puede haber algún tipo de fraude que acarrea, pues evidentemente, una vinculación desde el punto de vista penal y las acusaciones respectivas al respecto. Ahí el derecho penal se combina para actuar y de esta manera sancionar a aquella persona, vista pues la realidad del asunto, de qué manera, reitero, se pudiera sancionar. Con respecto al derecho laboral, también el establecimiento, por ejemplo, de las unidades tributarias que se pudieran establecer en el país para el cálculo de prestaciones, para el cálculo de vacaciones, para lo que regula toda la materia laboral en el país, para los trabajadores, para las empresas del sector público, para las empresas del sector privado. Cualquier tipo de demanda se va a evacuar a través de la vinculación del derecho laboral. Con el derecho mercantil, por supuesto, el establecimiento de convenimientos de contratos entre las partes desde el punto de vista mercantil, cuáles son las tasas, cuando estoy elaborando un contrato de compraventa, por así decirlo, cuando estoy reglamentando o legitimando la constitución de una empresa. De esa manera el derecho mercantil cobra vida en los registros, en notaría, en este tipo de entes que norman la materia. En el derecho civil, el tema, por ejemplo, de las herencias, lo que son las particiones, este tipo de cosas, donde también la rama del derecho tributario cobra vida y le proporciona a los actores de esta manera cuál es el canal a seguir según las normas establecidas en las leyes de la República. Eso más o menos para contrastar allí. Y en cuanto, profesora, a lo que nos pidió de lo que es la clasificación de los tributos, bien, entiendan, los impuestos es una obligación per se que tenemos acá, cada uno de los que hacemos actividad comercial en el país y no comercial también. Las características de los tributos, en este caso le reitero, los impuestos, se dividen en directos e indirectos. Concepto válido: directo, el impuesto que afecta cosas o situaciones permanentemente y que se hace efectivo mediante nóminas o padrones. El indirecto, el impuesto que vincula actos o situaciones accidentales, pero prescindiendo de su carencia de valor científico en un hecho tan mudable y arbitrario como es
la organización administrativa. A final de cuentas se paga, bien sea directo o indirectamente, hay un pago, hay una erogación por cualquiera de los dos conceptos. En la clasificación de los tributos, vea usted las tasas que pueden ser desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista tasas administrativas. Las tasas jurídicas de jurisdicción civil contenciosa, entre ellas en juicios civiles propiamente dicho, comerciales, rurales, mineros, etcétera. Esto es parte de la biografía que estuve investigando. En la jurisdicción civil voluntaria, en juicios sucesorios, información sumaria, habilitaciones de edad, por dar algunos ejemplos. De jurisdicción penal, en el proceso de derecho penal común y derecho penal contravencional, quise decir, en cuanto a la segunda tasa, en este caso las administrativas de la clasificación de los tributos, podemos decir que por concesión y legalización de documentos certificados, autenticaciones, legalizaciones, por controles, fiscalizaciones, inspecciones oficiales, salubridad, pesas, medidas, etcétera, por autorizaciones, concesiones, licencias, permisos de edificación de conducible de pesca, entre otros, son muchísimos, por inscripción en los registros públicos, registro civil, automotor, etcétera, etcétera. Son tasas que se aplican en este caso en la vida cotidiana de cualquier persona que está obligada, reitero, según la ley, a pagar o erogar este tipo de contribución para que el Estado sea un poco más eficiente y de esta manera contribuir con el gasto público. En la clasificación de los tributos, las contribuciones especiales, por su fisonomía jurídica particular, se ubican en su situación intermedia entre los impuestos y las tasas. Hay un punto de equilibrio allí que lo norma en una regulación un poco más especial, en este caso, y comprende gravámenes de diversa naturaleza, definiéndose como los tributos obligatorios debidos en razón de beneficios individuales o grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o especiales actividades del Estado. Por ejemplo, profesor, yo estoy en la obligación de pagar un impuesto o un tributo por ser contribuyente especial. El impuesto al deporte, por ejemplo, yo tengo que sustentar dentro de todo mi accionar en el ejercicio fiscal obras de beneficio de corte social, para de esta manera contribuir. En el caso de las contribuciones especiales, ¿de qué manera? Le voy dando otro ejemplo. Yo soy contribuyente especial y las retenciones de impuestos que antes eran de manera mensual, ahora son de manera semanal, porque la normativa nos ha obligado a nosotros a establecer algunas erogaciones y entrar en un régimen especial de lo que son los pagos por la condición de lo que nosotros ingresamos por concepto de actividad económica y de esta manera coadyuvar con el Estado para que él sea más eficiente con su gasto público. Le doy este ejemplo para que estemos más o menos en sintonía, porque lo importante es destacar aquí, reitero, profesora, en esta parte tan importante de la carrera, es que con la situación que tenemos país, la parte del derecho tributario está jugando un papel fundamental, predominante en el quehacer de los venezolanos. Y es la Asamblea Nacional la que ha tenido la potestad, según lo que establece la Constitución. Por ejemplo, para el establecimiento de la cuota de la unidad tributaria, la ley establece que en el primer trimestre del año la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional se activa para establecer, según los valores o indicadores del Banco Central de Venezuela y la Comisión de Finanzas de la misma, establecer los parámetros para regular y establecer los montos de alícuota de lo que es la unidad tributaria. Bueno, mire, no tenemos cifras de hace mucho tiempo. De verdad que la reordenación o de este tema tan importante de lo que es el derecho tributario, nosotros nos llamamos pues con su formación y con el conocimiento de la universidad a prepararnos y a formarnos para de esta manera establecer los parámetros y normatización de todo el contexto constitucional y aplicable como debe ser. Quiero hacer esta acotación porque realmente el tema tributario es un temazo y nosotros lo vamos a compartir, bueno, y de esta manera continuar en el avance de lo que tenemos para este trimestre. Muchísimas gracias.